Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Ministerios Fuente de Vida presenta Anclados en la Fe. En nuestro programa anterior, nuestro hermano Juan de Dios Acuña nos habló sobre el campo de estudio de la teología. Y para hablarnos hoy acerca de la clasificación de la teología, me es como siempre un privilegio presentar al maestro y pastor Juan de Dios Acuña. Adelante, maestro, con este tema que le apasiona. Gracias, hermano Arenas. Un gusto nuevamente poder saludarle y, bueno, dirigirnos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio. La vez pasada, en el programa anterior o uno de los programas anteriores, uno de los planteamientos del estudio, estuvimos considerando el campo de estudio de la teología y mencionamos realmente las doctrinas que comprende y lo señalamos en el estudio de Dios y en el estudio de las cosas divinas. Pero también la teología tiene una clasificación. En realidad hay 4 clasificaciones que algunos pensadores han dado, me parece a mí muy apropiado y muy práctico también. Una de ellas es la teología bíblica, también está la teología sistemática, está la teología histórica y está la teología práctica. Así que lo pudiéramos resumir en esas 4 ramificaciones de la teología o del estudio que se hace con referente a las doctrinas. Cuando hablamos de la teología bíblica, por supuesto, todas las teologías demás también son bíblicas, pero lo que se quiere enfatizar aquí es el método que se sigue en el estudio de esta clasificación que se hace del estudio teológico. Y bueno, una de las cosas primeras que tenemos que decir, algunas características para hacerlo de una manera quizás más accesible es, en primer lugar, la teología bíblica estudia la revelación, que son las Sagradas Escrituras, de una manera inductiva. Esto quiere decir que parte o va de lo particular a lo general. Diríamos de otra manera, estudia la revelación en forma fragmentada. La hace no como una totalidad, no estudia la Biblia en su generalidad, sino que estudia la Biblia, estudia la revelación por autores de la Biblia, ya sea por ejemplo, si estudia el pensamiento de Pablo. La teología bíblica se concentra, por ejemplo, solo en el pensamiento de Pablo, hasta que no, vamos a decir así, trata de abarcar todo lo que Pablo habló sobre las diferentes temáticas o doctrinas o todos los temas que él trató y ser de una manera exhaustiva en el pensamiento de Pablo. Después que termina, por ejemplo, con Pablo, seguiría por decir con Pedro o seguiría en el Antiguo Testamento con el pensamiento quizás de los profetas o alguno de los profetas. Puede ser por literatura, como en este caso la literatura profética, la literatura sapiencial o la de sabiduría. También puede ser que estudie libro por libro y son algunas de las formas en que lo hace. La teología bíblica es, por lo tanto, analítica. Hace un análisis detallado de las Sagradas Escrituras y por eso es que tiene que hacerlo en forma particularizada. Pudiéramos decir que cuando usted lee algún título, algún libro en teología o algún estudio que dice teología de Juan, entonces está hablando de teología bíblica. O cuando se dice teología del Nuevo Testamento, eso es una teología bíblica, porque solamente se concentra en esa área en el Nuevo Testamento. O la teología de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, estaríamos hablando entonces de teología bíblica. La teología bíblica, hay algunos materiales que utiliza. Por ejemplo, utiliza lo que se conoce la exégesis, que viene siendo
pues esa materia que nos lleva a extraer de la Biblia o de los textos lo que realmente el texto quiere decir. La palabra exégesis quiere decir básicamente extraer, sacar. La costumbre nuestra de la gran mayoría de nosotros los creyentes es meterle al texto nuestras ideas en lugar de que nosotros dejemos que sea el texto que nos hable a nosotros. Todos vamos a la Biblia con una serie de prejuicios, ideas preconcebidas. Ya tenemos en realidad lo que queremos encontrar, y esto es un obstáculo realmente para poder escuchar la voz de Dios, porque cuando uno debe ir a la Escritura, debe ir para estar abierto a lo que la Escritura nos quiere decir. No es lo que yo creo que la Biblia está diciendo, sino lo que verdaderamente la Biblia me está diciendo a mí. Y esto es la exégesis, extraer. Claro, utiliza ello los idiomas originales como es el hebreo, el arameo, el griego. También hace uso de algunas de las ciencias de la Biblia o ciencias que hoy han incursionado en la cuestión biblista. Por ejemplo, se estudia o se hace el estudio de la crítica histórica. La crítica histórica que es propósito es ver en la parte externa del texto, es decir, quién es el autor del libro, quién lo escribió, quiénes fueron los destinatarios, cuáles fueron las circunstancias en que se escribió el libro. Y es parte, claro, tratando de sacarla también del mismo texto, encontrar esos datos, pero que también se ve en el contexto de lo que estaba fuera del libro, en qué ambiente se escribió aquel libro. Eso lo estudia la teología bíblica. Y luego también se estudia lo que se conoce como la crítica de textos. La crítica de textos parte de que, siendo que no tenemos los originales de las Sagradas Escrituras, de ninguno de los libros, sino copias de las originales, y abundan esas copias, entonces hay diferentes copias, y la crítica de textos lo que pretende es llegar a realmente encontrar el mensaje que se quiso transmitir, que verdaderamente se quiso decir con aquel texto. Claro, todos los manuscritos tienen una riqueza porque son testigos básicamente de la palabra de Dios, de lo que realmente se escribió, es una concordancia sorprendente de la cercanía que hay entre estos, en su gran mayoría, de estos manuscritos. Déjeme decirle que es confiable, muy confiable, y debemos descansar en ello y saber cómo la Biblia es sumamente confiable. Quisiera quizás detenerme un poco más, pero voy a avanzar en este aspecto para no perdernos en la línea que llevamos. En otro tiempo hablaremos de este enfoque. Pero la teología bíblica entonces es el estudio de la revelación en forma fragmentada, particularizada. Cuando decimos inductivo, estamos hablando de una forma de pensamiento que va de lo particular a lo general. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a partir de las cosas ya conclusivas. Por ejemplo, decimos Dios es eterno o Dios es santo, y ya esa es una declaración. Pero ¿cómo se llegó a esa declaración? Pues se llegó viendo particularmente los textos que nos hablan de que Dios es santo. Un ejemplo fuera de la Biblia lo tenemos. Por ejemplo, hace tiempo se hizo un estudio donde se dijo que el temor número uno de esa sección o de esa área, al grupo de personas que se entrevistó, el temor número uno era hablar en público. Así que esto es la conclusión general. Se dice que el temor número uno de la gente es hablar en público. Sin embargo, esa es una forma general, deductiva. Ya estamos sacando solamente el principio general. Pero ¿cómo se llegó a eso? Bueno, se fue entrevistando a persona por persona. Ese es el método inductivo. Se va con una persona, se le dice cuál es el temor suyo, cuál es el temor más grande que usted tiene, y de 1000 personas, digamos 900 dijeron es hablar en público. Entonces, de todos esos aspectos particulares
que cada persona dio, llegó a la conclusión que el temor número uno es el hablar en público. Así que cuando hablamos de que la Biblia, la teología bíblica estudia la revelación en forma inductiva, está diciendo que se va analizando lo que dice los textos para llegar a una conclusión. En este caso decimos que Dios es santo, o decimos que hay un cielo, o que hay un infierno. Esas son las conclusiones, pero se llegó a eso estudiando los textos. Después tenemos la teología sistemática. La teología sistemática es a la inversa de la teología bíblica, porque estudia la revelación como un todo. Es decir, no se va por libro, no se va por pensamiento de autor. Básicamente es como si fuera siguiendo, hecha mano de lo que hizo la teología bíblica. Y entonces va recogiendo todo lo que hizo la teología bíblica sobre el pensamiento de Juan, el pensamiento de Pedro, de Moisés, sobre la doctrina de la Trinidad, sobre la doctrina de Dios, y lo resume. Entonces él agarra de toda la Biblia sobre cierta verdad. Por eso es que es sintética, lo resume. Es sistemática porque lo ordena, no lo trae. Alguien lo ilustra de alguna manera. Alguien dice, la naturaleza, por ejemplo, reparte de una manera, por gracia, por misericordia, y reparte flores y reparte semillas donde crecen diferentes tipos de flores, y podemos ver la vegetación tan variada de diferentes flores que pueden estar en una sola área. Caminamos por un monte, por ejemplo, y encontramos de diferentes flores en un solo espacio. En cambio, cuando hablamos de un jardín botánico, usted va a encontrar que están clasificadas por especies y están clasificadas por agrupaciones, no están todas juntas. Alguien se dedicó a separarlas y ponerlas juntas. Eso sería la teología sistemática. En la cuestión de la naturaleza, verlo todo general, pues es una belleza, porque uno contempla la variedad de la creación en cuanto a este aspecto de la botánica. Pero cuando usted ve en un jardín botánico todo clasificado, eso es más práctico para poder estudiar ciertas especies, etc. Es de esa manera, más o menos, cuando hablamos de la revelación. En la Biblia, usted puede estar en un momento dado estudiando el aspecto de la santidad en el creyente, después puede estar estudiando sobre la cuestión del aspecto de la bondad de Dios, y trae todas las doctrinas una tras otra, pero no vienen en forma sistemática. Es lo que hace la teología sistemática, las agarra y las pone en orden. Y esto nos ayuda para un mejor entendimiento, y nos ayuda también para poder transmitir el mensaje. Y luego tenemos la teología histórica. La teología histórica básicamente se caracteriza por el estudio, tomando el título de un libro del hermano Justo L. González, la historia del pensamiento cristiano. No es historia de la iglesia, aunque echa mano de la historia de la iglesia. Se estudia el pensamiento de esos hombres a través de la historia cristiana. ¿Qué creyeron ellos sobre la santidad de Dios? ¿Qué creyeron ellos sobre el hombre? ¿Qué creyeron ellos sobre la persona de Jesucristo, sobre el Espíritu Santo? Y entonces encontramos en la historia concilios, debates que surgieron. Y esto viene a darnos lo que se llama la teología histórica. Y finalmente, pues tenemos la teología práctica. La teología práctica es el impacto de la verdad aplicado a la vida de la iglesia. Cuando usted ve la teología práctica, echa mano de la teología bíblica, echa mano de la teología sistemática, de la teología histórica, y de ahí surge lo que se llama la homilética, la consejería, se trata de la hermenéutica, toda la cuestión que tiene que ver y aplicable a la iglesia. Así que viene siendo un conjunto maravilloso. Alguien lo resume de alguna manera y dice
que la teología bíblica y todas las diferentes teologías es como una casa. Esto lo dice José Grau, un escritor español, un teólogo español. Él dice que la teología bíblica sienta las bases, la teología sistemática levanta las paredes, la teología histórica pone el techo y la teología práctica nos enseña a vivir dentro de la casa. Así que esto es en realidad lo que es la teología, la clasificación de la teología. Y luego dentro de la clasificación también entra lo que es la sistematización, los diferentes sistemas de teología. Y los diferentes sistemas tienen que ver realmente con los diferentes enfoques que se han presentado. Por ejemplo, usted escucha de la teología calvinista, escucha del movimiento evangélico, la teología pentecostal, la teología arminiana, la teología de la liberación. Son todos ellos sistematizaciones de la teología de acuerdo a ciertas áreas y necesidades que se enfocan, o principios o inclinaciones que se tienen con referente a la cuestión de la teología. Así que a grosso modo, esto sería la clasificación de la teología. Hablando, claro que algunos otros autores hablan de la teología exegética y presentan alguna otra variación más, pero en resumen puede verse. Hermano Juan, ¿y cuáles serían las fuentes de estudio de la teología? ¿De dónde la teología echa mano? Bueno, la teología, ¿de dónde se nutre? Importante pregunta, ¿de dónde se nutre la teología? Diríamos que la teología tiene varias fuentes de donde se nutre, aunque tiene una fuente esencial y fundamental. Pero realmente la teología se nutre, vamos a decirlo así, como una fuente primaria de las Sagradas Escrituras. Está la revelación de Dios, la Biblia, la revelación de Dios en Cristo. Pero no se descartan algunas otras fuentes como la revelación general. La revelación general se define como la manifestación de Dios a través de los fenómenos de la naturaleza. Ustedes pueden darse cuenta lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, manifestación de la naturaleza. Dios se hace evidente a través de su creación. En el libro de Romanos dice en el capítulo 1 también, en el versículo 20, dice que Dios se les manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque de alguna manera la revelación general da testimonio de Dios, nos habla de un creador, nos habla de alguien que tiene que ser muy poderoso, que habla de una inteligencia superior, suprema, y que nos muestra realmente que hay un creador. Alguien lo llega a presentar y decir, es como si usted ve un reloj, es porque de alguna manera hubo un relojero que hizo aquello. Así que nosotros encontramos eso. Claro, hay gente que eso lo niega y presenta tantas otras ideas. Una ilustración que leí hace tiempo fue de un amigo que quería darle una lección a su amigo que no creía que este universo viniera de parte de Dios o que existiera un ser superior. Y entonces él le llevó una maqueta, la hizo toda muy bien el hombre, y entonces el hombre cuando llegó a la oficina la miró, se extasió, dijo, qué hermoso está esto. ¿Quién la hizo? Fue la pregunta. Y el hombre le dijo, se hizo sola. Se hizo quizás con ciertos aspectos y cosas. Estás loco, le mencionó. ¿Cómo va a ser posible esto? No puede ser. Para resumir, el hombre le dijo, tú no puedes aceptar que esto se haya hecho solo y que necesitó de alguien para hacerlo. ¿Pretendes que yo crea que el universo se hizo solo? Realmente hay ahí la mano providente, creadora, poderosa y amorosa de Dios. Así que la naturaleza nos testifica, esa es una de las fuentes, a través de la naturaleza. Solamente que cuando el hombre estaba en un estado de inocencia, sin pecado, él podía entender perfectamente entonces la naturaleza.
pero el pecado ha hecho que el hombre realmente se haya distorsionado su percepción y lejos de ver a través de la creación a su creador, han adorado a la criatura en lugar del creador. Y ahí tenemos muchas religiones que son adoradores de la naturaleza. Precisamente dice que no conocieron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus locos razonamientos. Y dice que se volvieron adoradores de las criaturas antes que del Creador mismo. Así que la razón que podemos ver en todo esto de la revelación es que aunque la revelación general es buena, no es suficiente por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado y por causa de que estamos atrofiados espiritualmente para percibir a Dios mismo. Porque esta creación general no nos dice nada del plan de Dios o del propósito de Dios. No nos habla nada de ese carácter amoroso o santo de ese creador. Así que básicamente lo hace insuficiente. También tenemos otra fuente que es importante ver y son los credos. Los credos básicamente son las confesiones de fe o grupo de doctrinas señaladas para su aceptación o artículos de fe que se han dado a lo largo del tiempo. Los credos pueden ser individuales, pueden ser colectivos, escritos o no escritos, válidos o sin valor, y tenemos credos a través de la historia que son sobresalientes, como el credo de los apóstoles. Tenemos el credo niceno, ¿verdad? Tenemos el credo de Atanasio. No podemos desarrollar esto aquí, pero nada más señalamos que es a través de esas confesiones de fe que se ha hecho a través de los tiempos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del credo de los apóstoles, no necesariamente que los apóstoles hicieron ello, pero que posteriormente alguien resumió las enseñanzas de los apóstoles y que es importante estudiarlos, verlos. A veces, como dice un escritor, que tenemos la tendencia de tirar el agua juntamente con el bebé, ¿verdad? Y cuando hablamos a veces de ciertas agrupaciones, todo nos cerramos. Por ejemplo, cuando hablamos del credo apostólico, nosotros reaccionamos a ello porque lo vemos como un simple rezo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y esto luego reaccionamos, pero estamos hablando solamente de que eso fue una declaración que se hizo por un grupo de cristianos de los primeros siglos y que para nosotros es una evidencia de lo que ellos creían y que a nosotros es una fuente para saber en qué se basaban. Hay pensadores como Atanasio, tenemos hombres que fueron mártires como Policarpo, tenemos a San Agustín, a Orígenes, todos esos pensadores que creyentes en Dios, fervientes creyentes, algunos como Policarpo que murió en la hoguera, que dieron su vida, San Ignacio que fue devorado por las fieras. Realmente ello nos vierte una convicción tremenda. ¿Y cómo no estudiar su pensamiento? ¿Cómo no poder estudiar esos credos si realmente nos van a transmitir algo que ellos creyeron? Una bendición es saber que esta fe no es de ahorita, no es de ayer, hace siglos que se está creyendo y que a través de los siglos ha perseverado y se ha conservado. Tenemos también entonces que dentro de esto finalmente tenemos que la revelación especial, por contraste con la revelación general, es que la revelación especial viene siendo la manifestación de Dios al hombre o grupos particulares a través de diferentes modos específicos, los cuales culminan en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y por ende que es clímax y culminación de la revelación. Así que la revelación especial se caracteriza por ser una manifestación particular de Dios a un grupo de personas para mostrar sus planes y para mostrar su carácter, su persona. Hay maneras, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
hoy nos ha hablado por medio del Hijo, a quien consideró heredero de todas las cosas. Pero fíjese, Dios habló a través de teofanías, que eran manifestaciones como el ángel de Jehová, como el fuego, la nube. Esas son manifestaciones de Dios, porque Dios estaba en esos elementos. También las comunicaciones directas, como los profetas, los sueños, las visiones, los milagros y finalmente la revelación en Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos de esa revelación particular que se hizo de muchas veces y de muchas maneras? Por la Biblia. Entonces la Biblia es el registro y testimonio de la historia de la revelación. Es ahí donde encontramos que a través de un periodo histórico eso se fue desarrollando. Yo solamente les quisiera decir en este momento, dice la Escritura, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y el propósito de este estudio o de estas pláticas es que a fin de conocerle, como dijo Pablo, en el poder de su resurrección. Y por último, para estar siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad?, de todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Hermano Juan de Dios, un privilegio. Un gozo para mí, mi hermano Arenas, de veras que me siento bendecido y gracias, hermano. Y hablar del amor de Cristo, como lo hace nuestro hermano Juan de Dios Acuña, con esa ternura, ese conocimiento y ese amor a Dios, es bendición para mi vida y estoy cierto que para usted. Estaremos en un próximo encuentro. Que Dios le bendiga. Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280. Más información, llámenos a los teléfonos área 323-567-7777 o visítenos a nuestra página web www.ministeriosfuentedevida.com.